Ya tienes todo el control para compartir tu presentación. Hoy nos acompaña el ingeniero Andrés Mojarín de Infinet y quien nos viene a hablar y contar las maravillas de Quantum 5. ¿De cuántas 5? Quantum 5, así es. ¿Cuántas 5? Correcto. ¿Mm? A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco mucho, José, la introducción. Bienvenidos todos a este espacio. Vamos a platicar hoy en día, pues agradecerles a todos su tiempo. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que la charla no se torne aburrida. Mi nombre es Andrés Monjardín, bienvenidos todos nuevamente, y hoy vamos a hablar acerca de nuestra nueva solución llamada Quanta 5, ¿ok? Hoy vamos a revisar todos los componentes que rodean tanto a nuestra tecnología, a la parte de configuración de manera muy rápida y a todos estos elementos diferenciadores que hacen de Quanta 5 una solución bastante robusta, una solución que puedes utilizarla en diferentes entornos. Y bueno, comencemos con un poquito de todo lo que vamos a ver, ¿no? Dentro de lo que vamos a empezar a revisar son las características claves que tiene nuestra solución, ¿no? La primera de ellas es todo lo relacionado a la tecnología SDR, ¿no? Que significa Software Defined Radio o radios definidos por software, ¿ok? Tradicionalmente, los módulos de procesamiento de un sistema de comunicación por radio se implementaron utilizando diversos hardwares como tarjetas, filtros moduladores, detectores o algún otro tipo de hardware que se implementaban dentro de estos equipos. Ahora lo implementamos a través de un chipset que soportará todas las funcionalidades que desarrollemos vía software, teniendo un diseño de hardware óptimo y con la versatilidad de poder agregar nuevas características de funcionalidad a radios que, bueno, ya se encuentran en producción actualmente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si el día de hoy nuestra solución Quanta 5 tiene algún tipo de funcionalidad muy puntual, pues esta puede mejorar o adicionar nuevas funcionalidades que podamos tener más adelante a través de una actualización de firmware sin ningún problema. Por lo tanto, bueno, una de las grandes ventajas de Software Defined Radio pues es la agregación de nuevas características, protocolos, funcionalidades en la parte física y de capas superiores a través de una simple actualización de software, como lo hemos comentado, preparado para las nuevas tendencias en el ámbito de la automatización y gestión de redes en la actualidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué compone o cómo está rodeado, bajo qué características las compone? Como tal, a esta definición de Software Defined Radio. Bueno, pues tenemos por aquí lo que es la selección de modulación en dirección de forma constante. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los sistemas de radio en el mercado manejan una modulación adaptativa estándar. ¿Esto qué significa? Significa que no importando qué polarización esté siendo afectada por la interferencia, la modulación decrece en ambas polarizaciones. Para el caso de radios con estas características, ¿no? En el caso de un Quanta 5, hace una selección del esquema de modulación de forma independiente para cada polarización. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para escenarios, obviamente, donde exista un desbalanceo de potencia en las polarizaciones debido a interferencia en alguna de ellas, ¿no? Puede llegar a garantizar hasta un 60% más del performance, perdón, que con una modulación adaptativa estándar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? Básicamente lo que hablábamos, algo que nos hace de alguna manera un gran diferenciador es que nosotros tenemos una separación en estas polarizaciones, las hacemos de manera independiente, entonces cada una de ellas tiene su propia modulación. Como ustedes pueden ver en pantalla, de manera muy rápida, de este lado tenemos un sistema convencional que estoy aquí seleccionando, o que estoy aquí, ¿ok? Y del otro lado tenemos, bueno, aquí hace referencia a la familia Infilink XG, pero también aplica para lo que es la familia Quanta 5, ¿ok? Y tenemos obviamente un escenario en donde una de las polaridades, en este caso la vertical, está siendo afectada por un tema de ruido. En este caso lo que vamos a ver es que estos sistemas obviamente al verse afectados, cuando tenemos un sistema estándar, pues afectas a ambas
ambas polaridades, y por lo tanto tu polarización, tus esquemas de modulación obviamente buscan una polarización de un orden inferior, y esto obviamente impacta directamente en el performance de tu radio, ¿no? A diferencia de una tecnología CDR como la nuestra, una tecnología inteligente, pues únicamente afectamos la polaridad que está siendo afectada, que en este caso sería la polaridad vertical, ¿ok? No así como la polaridad horizontal, que se mantiene de manera constante sin ninguna afectación. Si este nivel de ruido se incrementa, obviamente esto también se va a ver afectado en un esquema de modulación de un orden inferior, afectando obviamente también a radios de nuestras características de igual manera, pero manteniendo siempre los esquemas de modulación en la polaridad que no está siendo afectada. ¿Esto qué garantía nos da? Pues nos puede dar hasta un 50% más de garantías de capacidad contra otra tecnología, ¿ok? Entonces, esto de alguna manera marca diferenciadores a la hora de llevar este tipo de soluciones a un escenario pues, altamente interferido, y que bueno, esto también nos va a traer un beneficio en ese sentido, ¿no? Por otro lado, adicional a la parte de la selección de la modulación en cada una de estas, pues también tenemos todo lo que es la parte del ARQ, que no es más que un mecanismo de corrección de errores en la transmisión de paquetes, ¿no? Cuando algún escenario en donde se tengamos alguna pérdida de paquetes, ARQ va a solicitar la retransmisión del paquete, obviamente a la parte origen o al origen, para recuperar esta información perdida. Entonces, de alguna manera también vamos a tener mecanismos que nos ayuden a hacer estas correcciones, ¿no? Por otro lado, otra de los componentes importantes dentro de lo que es la parte de SDR, pues es la modulación, ¿ok? Que la modulación, aquí es donde ya empezamos a marcar diferenciadores, que en nuestro caso es un Single Carrier Frequency Domain Equalization, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, no? Pues básicamente es ecualización de dominio de frecuencia de portadora única. Y esto pues nos lleva a entender dos formas de trabajar, ¿ok? La primera es que para la parte de transmisión, la portadora única brinca la ventaja de una menor amplificación de potencia en esquemas de modulación de un orden mayor a grandes distancias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo un poquito más gráfico, ¿no? Ustedes están viendo en la parte superior una solución basada en single carrier, que es la nuestra, y en la parte inferior una solución basada en sistemas convencionales, ¿ok? Entonces, como lo comentábamos, hay que entenderlo en dos formas de trabajo. La primera es que pues, la parte de la transmisión de la portadora única requiere una menor amplificación de potencia en esquemas de modulación de un orden mayor a grandes distancias, ¿ok? Al trabajar como una portadora única. Es similar a OFDM, a una transmisión OFDM, al ser multitrayectoria, pero en escenarios de desvanecimiento de la señal ofrece un mejor performance de calidad en la parte de modulación. No así como ustedes lo pueden estar viendo en este pequeño esquema que estamos diciendo, que nosotros obviamente vamos a manejar un mejor performance siempre a la distancia, ¿ok? Entre mayor distancia tengamos, vamos a poder garantizar una mayor capacidad, que sería este valor expresado aquí, una mayor capacidad de transmisión de datos, requiriendo una menor amplificación de potencia y obviamente teniendo mayores esquemas de modulación, que esto obviamente va relacionado con la parte de la capacidad que nosotros podamos entender. Ahora, la segunda forma de trabajo que deberíamos de entender para estos radios o está muy relacionado a la parte de la ecualización, ¿ok? La cual pues es una técnica de mitigación de interferencias realizada del lado de la recepción. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más se trata de transmitir, sino también nosotros tenemos beneficios en la recepción con esta tecnología single carrier, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en esta parte? Pues lo que hacemos, como comentaba, es una técnica de mitigación de interferencia que tiene el alcance de superar los efectos del ruido y las interferencias mediante la restauración de la forma de la señal distorsionada recibida en dado caso de que tengamos alguno de estos escenarios. Entonces, en la parte de transmisión, pues vamos a tener una gran ventaja, que es una menor amplificación para poder llegar a mayor distancia. Y en la parte de recepción, obviamente vamos a
a tener nosotros una restauración de la señal que puede llegar distorsionada con esta tecnología. Entonces, ventajas tenemos muchas. Este es uno de los grandes diferenciadores que al día de hoy nosotros estamos promoviendo mucho. ¿Por qué? Porque Infinite Wireless se especializa en este tipo de soluciones, ¿no? Continuando, obviamente, con la información que estábamos comentando aquí, bueno, pues otro gran diferenciador, pues son que nosotros tenemos hasta 14 diferentes tipos de codificaciones en la parte de modulación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, cuando en el escenario que estamos trabajando o estamos transmitiendo no es óptimo, el sistema de transmisión tomará decisiones para determinar el esquema de modulación apropiado para ese momento y poder garantizar la transmisión, ¿ok? Pero esto obviamente va a tener una ventaja, ya que al nosotros al incrementar los niveles de esquemas de modulación, pues esto, en lugar de afectar visiblemente, de pasar de la transición de un esquema de modulación de orden superior a uno inferior, en vez de afectar la capacidad promedio de una pérdida de 60 megas en sistemas convencionales, nosotros prácticamente estaríamos afectándolo por la mitad, ¿no? Sin ningún problema. Por acá hay algunas preguntas. Por aquí tenemos un par de preguntas de Armando Treviño, de Magina Armando Treviño. Dice, ¿cuál es su backhaul en operación con la mayor distancia y cuál es el tráfico real? Bueno, te adelanto un poquito, ahorita lo vamos a platicar. Hablando específicamente de esta familia de radios, la prueba que se hizo, la más larga que tenemos al día de hoy, es de 175 kilómetros, ¿no? Se hizo, si no estoy mal, en alguna parte de Europa, no tengo el dato exacto, pero aquí en México, lo que sí te puedo yo dar de información más fidedigna o más real en ese sentido, es un enlace de 105 kilómetros que tenemos al día de hoy trabajando y que son 420 megas lo que estamos operando de manera agregada sin ningún problema en ese enlace. Es para ser específicos, para la Universidad de Guanajuato, ¿no? Si alguien tiene por ahí el contacto, pueden pedir la referencia y sin ningún problema se los pudieran dar. Pero sí, sería 105 kilómetros a 420 megas. Ahorita les voy a mostrar una imagen de esto, ¿ok? Y por acá hace otra segunda pregunta. Tengo un radioenlace backhaul de 60 kilómetros pasando de 200 a 20 megas reales con antenas de 4 pies con anchos de canal de 40 MHz. Tu radio puede pasar más ancho de banda. En este caso nosotros podemos pasar en un ancho de canal de 40 MHz hasta 500 megas para estos casos. Entonces, tenemos obviamente, es parte de lo que ahorita vamos a ir viendo, no te preocupes, Armando, para que tú también vayas quitándote todas estas dudas. ¿Okay? Pero bueno, entonces parte de ser muy granular en el apartado de los esquemas de modulación que tenemos, pues esto también nos va a ir generando de alguna manera ventajas, ¿no? Ya que no tenemos una gran pérdida, una mayor pérdida haciendo estos desfases en los esquemas de modulación, obviamente sin impactar en gran medida la capacidad que se está transmitiendo en ese momento. ¿Okay? Pues son parte también de los diferenciadores que tenemos en el apartado del Software Defined Radio. Ahora, ¿qué más tenemos en este apartado? Permítanme que ya no le dé clic acá. Un segundito. Ok, perdón. Hay un tema aquí con el clic. Otra de las características claves, pues es la nueva tecnología de radio, ¿no? Ahorita hablamos un poquito sobre todo lo que es la parte de la parte física como tal. Y dentro de la nueva tecnología de radio que estamos nosotros aplicando, tenemos lo que es la familia Quanta 5, que pues tenemos un rango de frecuencia que va desde la banda de 4.9 hasta la banda de 6 GHz. ¿Ok? Actualmente ya tenemos también una versión en Quanta 6, pero específicamente hoy se va a hablar de estas familias. Una transmisión de potencia de hasta 27 dBm, una sensibilidad en el receptor menor a menos 100 dBm también. Al día de hoy tenemos versiones de antena, que es una versión con antena integrada, con una ganancia de 23 dB, y una versión para antena externa o conectorizada, con conectores tipo N, ¿ok?
Tenemos también pues, un rango máximo de antenas. Al día de hoy, con una antena integrada de 23 dBi, podemos llegar hasta 40 kilómetros, sin ningún problema, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? Ahorita les voy a explicar que nosotros al tener anchos de banda de canal muy granulares, voy a repetir el término, pues nos volvemos una solución bastante interesante para escenarios donde tenemos un espectro saturado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, pues bueno, al tratar de buscar un espectro específico para nuestra transmisión, pues nosotros podemos tener opciones desde que van desde el ancho de canal de 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40 y hasta 56 MHz de ancho de canal, ¿ok? En donde obviamente vamos a tener en el máximo ancho de canal una capacidad de 650 megas en la parte de transmisión, ¿ok? Permítanme, aquí también tengo otras, creo que tengo otras preguntas. El costo de equipos, estimado Ulises, lo puedes revisar con tu ejecutivo en Microtip México con todo gusto. Ellos te podrán dar el dato de los costos de los equipos, ¿no? Sin ningún problema. Ok, continuamos. Ok, segundo, que cada que conteste una pregunta, tengo que darle doble clic. Ok, tenemos también otro apartado, otra característica clave que va muy enfocada a la parte de desempeño, y esta obviamente nos habla de varios aspectos. El primero de ellos es la eficiencia espectral, ¿ok? Algo que nos hace un gran diferenciador contra otras soluciones es nuestra alta eficiencia espectral, donde podemos proveer, pues obviamente, capacidades agregadas que van, capacidades agregadas de hasta 650 megas utilizando anchos de canal de 56 megahertz, ¿ok? De igual manera, podemos dar un alto procesamiento de paquetes. ¿Por qué? Porque contamos con un procesador robusto, ¿no? Que nos permite lograr estos procesamientos de paquetes por segundo, ¿no? Comparado con otro tipo de sistemas que obviamente el procesador, pues obviamente marca un gran diferenciador a la hora de enfrentarnos a situaciones complejas en el espectro y esto obviamente en temas de transmisión, pues obviamente es donde ya vale lo que cuesta, ¿no? De repente estos equipos. Y bueno, una latencia que va desde 0.5 a 3 milisegundos en cada trayecto que nosotros estemos trabajando, ¿ok? Parte de desempeño, pues también son grandes diferenciadores que nosotros podemos dejar muy claro o determinar de manera muy puntual, ¿no? Y para terminar con estas características claves, pues también es importante hablar de la parte inalámbrica, ¿no? El protocolo inalámbrico con el cual vamos a estar trabajando, nosotros podemos tener dos esquemas duplex. Uno de ellos es solamente el tradicional esquema TDD y un esquema denominado híbrido FDD, ¿ok? ¿Por qué híbrido FDD? Bueno, es muy simple, ¿no? Ahorita los voy a ejemplificar con una imagen para que ustedes lo puedan ir viendo. Tenemos tramas inalámbricas donde la duración de la trama inalámbrica la podemos seleccionar de 1 a 10 milisegundos. Es importante también considerar que a una mayor duración de la trama tendremos la capacidad de transmitir un mayor número de datos, ¿ok? Por ejemplo, datos de internet, ¿no? Para un aplicativo en tiempo real, recomendamos una duración más corta de esta trama para un mejor desempeño pues del aplicativo que se pueda tener en cuestión, ¿no? Sin ningún problema. Dentro de estos diferenciadores, pues, también tenemos lo que es la parte de la mitigación de interferencia a través de un protocolo propietario denominado Instant DFS, ¿ok? Más bien es un algoritmo, perdón. Es nuestro algoritmo para realizar mitigación de interferencia efectiva en caso de tener un escenario con un incremento de interferencia, ¿ok? El algoritmo de Instant DFS nos ayudará a conmutar de frecuencias de manera transparente al usuario final o en escenarios en donde obviamente el cliente nunca va a notar que el radio se encuentre conmutando a estas frecuencias debido a que pues tenemos una alta interferencia, ¿ok? Hay escenarios donde tenemos también radares en aeropuertos que no podemos transmitir en ciertas frecuencias
el radio automáticamente no va a permitir que esos segmentos en específico trabaje u opere sin ningún problema. Y en caso de estar trabajando en la misma frecuencia, el algoritmo bloquea, bueno, lo que les decía, ¿no? La parte del automáticamente ese segmento y conmuta en la frecuencia disponible, ¿no? Sin problemas. Por otro lado, bueno, tenemos también todo lo relacionado a lo que a la relación descarga y carga de los datos, ¿no? Que esta puede ser configurable desde un valor de 50% de descarga y 50% de subida, hasta un valor de 90% de descarga, de descarga y un 10% de subida, ¿no? En cualquiera de las direcciones. Obviamente esto también lo podemos dejar de manera fija o dejarlo de manera automática para que el radio haga lo pertinente, haga un censo en la demanda de los puertos y obviamente le asigne de manera automática la capacidad de carga y de descarga que van a tener algunos de los radios. ¿Okay? Bueno, aquí vuelvo a revisar el chat. Nos preguntan si el equipo con antena integrada precio más o menos. Es igual, de igual manera, mi estimado Ezequiel, lo podemos checar con el equipo de Microtik México, ¿no? Y también el tema de la disponibilidad, sin problema, lo podemos revisar con ellos. ¿Dónde se fabrican los equipos? Hola, ¿qué tal, Elin Palma? Buenas tardes. Estos equipos se fabrican en Rusia, es tecnología rusa. Es tecnología rusa. Nosotros llevamos ya en el mercado más de 26 años. Por lo tanto, Infinite Wireless pues no es una empresa nueva. Y bueno, a raíz de varios requerimientos hace 26 años, pues bueno, Infinite Wireless pues lleva ya muchos años trabajando y desarrollando soluciones inalámbricas de este tipo, ¿no? Entonces, les comentaba, es una solución 100% rusa. Vamos a continuar. Aquí también nos habla de la modulación automática que hablábamos hace rato, los beneficios que esto conlleva a la hora de trabajar con la modulación automática que tenemos, pues obviamente nos da esta versatilidad en cada una de las polaridades que manejamos en nuestros radios, ¿no? Al ser radios MIMO 2x2, ¿ok? Y en la parte del rango automático, bueno, pues es la característica responsable de estimar la distancia del link de forma automática, ¿no? Que está dentro de este protocolo inalámbrico, todos los elementos que involucran a todo este protocolo inalámbrico de la familia Quanta 5. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de híbrido FDD, regularmente cuando nosotros tenemos escenarios típicos, este escenario que ustedes están viendo aquí, en la parte superior, pues están viendo lo que es el sitio A, y en la parte inferior todo lo que sería el sitio B, ¿no? Lo voy a marcar como B y como A, ¿ok? Y cuando el radio A hace un análisis de espectro y para revisar qué disponibilidad tenemos, pues bueno, todo lo marcado en rojo serían portadoras de otras tecnologías, de otros radios, y lo marcado en verde estaremos hablando que sería el espectro que nosotros podemos o vamos a utilizar, o sería la portadora de nuestro radio, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir? Que en el sitio A yo voy a tener, de alguna manera, el canal disponible, pero, ¿qué sucede en el sitio B? Ese mismo canal disponible, ese mismo canal no se encuentra disponible en el sitio B. ¿Por qué? Porque ya me encuentro yo interfiriendo a otra portadora que se encuentra trabajando también en ese rango de frecuencias. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en este modo TDD, donde obviamente a través de una sola frecuencia tenemos que operar tanto en el sitio A como en el sitio B, aquí entra lo que es la parte de híbrido FDD, en donde nosotros vamos a tener la versatilidad de poder mover nuestra frecuencia de descarga, en este caso, para que, a un canal disponible, obviamente, para que obviamente nuestra transmisión sea efectiva sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo aquí voy a manejar una frecuencia 1 y aquí voy a manejar una frecuencia 2. Esto también es en relación a que no es que vaya yo a manejar doble frecuencia o doble transmisión, simplemente al ser tecnología TDD, recuerden que TDD significa Time Division Duplexing o Time Division Duplex, que es duplexación de división del tiempo. Entonces, lo que yo hago es una división del tiempo para darle un tiempo para mi transmisión y darle un tiempo para mi recepción. Típicamente, cuando hablamos de tecnología TDD, pues esta transmisión y recepción, vamos a especificarlo de esta manera.
En un TDD siempre es la frecuencia 1, todo el tiempo, ¿ok? Cuando hablamos ya de tecnología híbrida FDD, pues hablamos de una transmisión similar, perdón por mis dibujos tan feos, pero aquí ya voy a especificar una frecuencia 1 y para la parte de transmisión una frecuencia 2. Para la parte de recepción una frecuencia 1, para la parte de transmisión frecuencia 2, frecuencia 1, frecuencia 2. Entonces voy a hacer esta misma división de tiempo, pero asignando diferentes frecuencias para la parte de mi transmisión y todo lo relacionado a la parte de mi recepción específicamente hablando. Entonces, de alguna manera nos da una versatilidad bastante interesante para poder determinar las frecuencias en sitios altamente interferidos, y esto también nos permite de alguna manera poder garantizar la conectividad en ese tipo de enlaces. Dentro del protocolo inalámbrico, pues están esos esquemas que hemos comentado. Era nada más para poder ejemplificar un poquito lo que anteriores habíamos comentado, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ven estas unidades externas? Bueno, se ven de la siguiente forma, si se dan cuenta. Estas unidades ya vienen con un mounting kit integrado que ustedes no van a tener que comprar adicional. Todo lo que nosotros les vamos a ofrecer, pues es un mounting kit, el radio y su inyector PoE con sus cables de poder respectivos para que ustedes no adquieran accesorios adicionales, ¿ok? Es un mounting kit que ustedes pueden montar en algún mástil, en algún poste. En dado caso de que requieran una mayor dimensión, un diámetro para instalarlo en algún lugar con un mayor requerimiento, simplemente se retira la pieza, esta pieza de atrás, y únicamente se deja la pieza que está enfrente y se amarra con algún tipo de fleje o con algún tipo de abrazadera metálica, lo que ustedes necesiten. Viene adaptado también para este tipo de requerimientos o necesidades. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Dónde se fabrican los equipos? Aquí nos pregunta otra vez el Impalma. En enlace punto multipunto, ¿cuál es el ancho de banda máximo soportado y cuál será la distancia máxima recomendada? Para estos radios específicamente, al día de hoy únicamente tenemos solución punto a punto. No tenemos Quanta 5 para soluciones punto multipunto. ¿Por qué? Porque están diseñados, están especificados para que puedan cumplir con requerimientos, ya sea de backhaul, requerimientos de última milla, dependiendo qué tan granulares en el ancho de canal quieran ser. Pero al día de hoy no tenemos solución punto multipunto en esta familia de radios, ¿no? Te podríamos mandar información sobre otro tipo de soluciones que tenemos para otra familia de radios en punto multipunto, y con todo gusto poder contestar a detalle tu pregunta. Por acá, ofrecemos capacitación, me están pidiendo. Sí, claro que sí. Armando, ofrecemos capacitación sin ningún problema. Tenemos, al final ya casi a finalizar la presentación, les voy a mostrar de manera muy rápida los portales que manejamos para la parte de capacitación sin ningún problema, pero sí tenemos todo un esquema de certificación con la marca. ¿Okay? Continuando con la parte de, son unidades full outdoor, como les había comentado, y son unidades bastante prácticas. ¿Por qué? Porque no son unidades nada complejas, ¿ok? Esta versión de radio viene con un panel LED que nos va a permitir obviamente poder recibir o tener un indicador LED que nos va a dar obviamente la intensidad de la señal recibida en ese momento, y para la gente que se encuentra obviamente en campo instalando y haciendo algún tipo de alineación, pues es bastante útil, ¿ok? Así como un puerto gigabit de Ethernet. Este radio únicamente cuenta con un puerto gigabit de Ethernet. Ahora, ¿qué modelos tenemos al día de hoy? Bueno, al día de hoy tenemos una versión con antena de 23 dBi y una versión conectorizada, una versión para antena externa. Estamos por ya, si no es que ya lo tenemos, una versión con una antena integrada de 18 dBi. Aquí no se ve agregada, pero ya también ya debemos tenerla disponible con antena integrada de 18 dBi también para cualquier requerimiento. Lo que quiero puntualizar aquí en estos dos modelos son sus características. Si se dan cuenta, estos radios tienen características puntuales en relación
o muy relacionados a que son radios bastante compactos, ¿ok? Su tamaño es bastante compacto y su peso también, ¿no? Pesan 1.7 kilogramos en una versión integrada. Y en una versión conectorizada estamos hablando que es un radio que tiene una medida de 18 por 19 centímetros, más 9 centímetros de grosor, y un peso de 1.2 kilogramos. O sea, son unidades que ustedes pueden implementar de manera efectiva en cualquier lugar y sin ningún problema, ¿no? Por aquí creo que tenemos otra pregunta. Nos comenta, ¿la interfaz de administración del radio es HTTP o por software? En el caso de nuestras soluciones, nuestros radios, la administración de los radios es a través de una interfaz gráfica que se corre obviamente apuntando a un navegador HTML o a través de línea de comandos, inclusive también lo podemos hacer. ¿Okay? No requerimos de ningún tipo de software o de instalación de algún software adicional. ¿Okay? Son bastante amigables y su gestión la verdad es que es bastante amigable. Y por acá había otra pregunta. ¿Los equipos pueden ser energizados con PoE de un tercero como Neotix, Netonix? La verdad es que no tengo el dato del PoE de Netonix. Habría que ver la especificación, pero sin temor a equivocarme, estos radios cumplen con el estándar AT. Por lo tanto, si Netonix cumple con ese estándar, sin problema pudieran ser energizados a través de ese tipo de PoEs, ¿no? Si gustas, Gonzalo, puedes enviarme el dato de Netonix para poder darte una respuesta más acertada, pero sin duda, si cumple con el estándar, sin ningún problema podríamos ser energizados a través de ellos. Ok, vamos a continuar. Bueno, condiciones extremas, pues cumplimos con los estándares de condiciones extremas más altos, entendiendo que estos radios que son fabricados en Rusia, pues obviamente cumplen con unas temperaturas tan bajas que bueno, que sin problema al día de hoy siguen operando. Yo lo comentaba en un evento que tuvimos el día de ayer, que era muy satisfactorio que a la fecha sigamos recibiendo fotografías de clientes en aquellas zonas, en zonas con temperaturas muy bajas, fotografías de radios completamente congelados y que siguen operando, ¿no? Esto también se traduce a lo contrario, ¿no? A zonas altamente calientes o con temperaturas muy altas. Nada más un ejemplo, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, que es una de las zonas más calientes que tenemos, por ser obviamente una zona bastante desértica, pues tenemos una base implementada muy alta de soluciones de Infinite Wireless ahí. Entonces, esto nos habla de que podemos cumplir con cualquiera de estas condiciones climáticas que se nos puedan poner sin ningún problema. Otra de las zonas, contrastando un poquito lo que estaba comentando, pueden ser zonas muy húmedas, ¿no? En Tabasco también tenemos una base instalada bastante interesante de equipamiento de Infinite, que eso también nos permite de una manera darles a ustedes certeza de la operación y de la resistencia de nuestros productos, ¿no? Cabe aclarar que pues no somos productos hechos de plástico. Nuestros grados de protección es IP66 e IP67, que obviamente nos da una garantía adicional de lo que nosotros vamos a estar instalando, implementando, para que ustedes no tengan por qué preocuparse que a la vuelta de 6 meses, 8 meses, pues ya la carcasa de nuestro radio se encuentra completamente deteriorada por el sol, ¿no? Entonces no sería nuestro caso específicamente. Y bueno, finalmente, para también resistir situaciones en zonas donde hay mucho viento, pues obviamente tenemos una resistencia también muy fuerte a escenarios complejos, ¿no? Donde hay corrientes de viento que pueden llegar hasta arriba de los 120, 130, 140 kilómetros por hora, pues obviamente nosotros tenemos una resistencia de hasta 160 kilómetros sin ningún problema. En el apartado de configuración, bueno, pues podemos enfocarnos a hablar de nuestra nueva interfaz web, ¿ok? Orientada a brindar desde el primer acceso a información vital de nuestro enlace, ¿no? Y poder determinar parcialmente una posible falla. Por otro lado, pues nos hemos esforzado por hacer más amigable nuestra interfaz,
basado en los estándares de última generación que se tienen actualmente en toda la parte de programación. ¿Okay? De alguna manera, este sería un vistazo muy rápido de lo que podamos nosotros tener en esta interfaz web, que nos dice, pues nos da información puntual de todo lo que está teniendo nuestro radio. Del lado izquierdo de la pantalla, pues vamos a tener un menú con 3 opciones, donde podemos, o seccionado en 3, con características, servicios, y actualmente, como les comentaba, ya hay un apartado de herramientas, ¿no? Ha cambiado un poquito el menú del lado izquierdo con la última actualización de firmware, pero en esencia es básicamente proveer de esta información vital para que nosotros podamos hacer un troubleshooting efectivo y podamos obviamente hacer una lectura muy rápida. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Pues simplemente estamos viendo información de las frecuencias que están operando, estamos viendo una gráfica que nos dice la capacidad que estamos teniendo en este momento en la parte inalámbrica, en donde nos especifica obviamente, por ejemplo, la capacidad que el radio puede entregar y la capacidad que realmente está pasando por ahí, ¿no? La carga de datos que estamos teniendo, ¿ok? Un apartado muy rápido, voy a hacer aquí unos rayoncitos para poder entender cómo se encuentran los valores tanto de potencia de transmisión, el frame length que tenemos de los radios, cómo está el porcentaje de carga y de descarga de nuestros radios, y bueno, así como también la potencia de transmisión de nuestros radios remotos, ¿no? También hay un apartado de esquemas de modulación y niveles de señal recibida, que también es importante porque esto también nos va a dar la pauta para poder determinar si nuestros radios están modulando de manera adecuada o si no, en el caso de que no estén modulando de manera adecuada, pues inmediatamente poder tomar cartas en el asunto, y esto va a ser un indicativo muy importante. ¿Okay? Y por último, obviamente, yo creo que también uno de los módulos más importantes en donde podamos ver nosotros errores que podamos estar recibiendo, ver también la tasa de transmisiones en los mecanismos de transmisión de paquetes, así como de pérdida de los mismos, ¿no? Entonces esto también se vuelve bastante interesante, y de manera muy puntual podemos tener información sobre nuestros radios, ¿no? Por aquí hay otra pregunta. Déjeme ir a ella. Por aquí el Palma nos indica, ¿tienen algún simulador para determinar qué equipo adquirir en base a la necesidad específica requerida de ancho de banda y distancia? Haces una muy buena pregunta, Lynn. Próximamente vamos a tener ya algún simulador de ese tipo. Actualmente tenemos nosotros una herramienta que se llama InfiPlanner, en el cual, que es una herramienta completamente gratuita, donde ustedes pueden hacer cálculos de enlace, o sea, para poder determinar todos sus perfiles de enlace, y adicional a eso, ustedes pueden hacer selección de producto con base muy probablemente en los requerimientos que me comentas de ancho de banda y distancia, ¿no? Esperemos que próximamente tengamos algo más específico, exclusivo para eso, y con todo gusto se los estaremos compartiendo, pero ahorita creo que con el InfiPlanner puedes cubrir perfectamente esa necesidad, y en dado caso de que tuvieras alguna duda, con el equipo de Microtik México te puedes apoyar, o con tu servidor, con el equipo de Infinite Wireless, con todo gusto nosotros les podemos asistir para orientarlos en estos requerimientos, ¿no? Sin ningún problema. Por aquí hubo otra. Ok, vamos a continuar. Entonces, adicional a esto, bueno, tenemos también analizador de espectro que nos va a dar, este es un ejemplo nada más de cómo se verá la pantalla después de hacer un análisis y determinar qué canales disponibles nosotros vamos a tener con base en los requerimientos, con base también en la selección del rango de frecuencias que especificamos, los pasos que quiero yo leer, si quiero hacer pasos en tamaños de 5 MHz, de 1 MHz, de 20, de 40, etcétera, ¿no? Con base en esos criterios, obviamente se realiza este análisis de espectro que sería de esta manera, y el resultado se vería como lo están viendo en pantalla. Okay. La interfaz, otra de las partes es en la interfaz de alineación, que es una interfaz bastante intuitiva, marcada con solamente los 3 colores básicos para determinar cómo se encuentra la salud de algún equipo electrónico. En este caso, pues el clásico verde, amarillo y rojo. Como les decía, nos va a dar una lectura muy real, ¿no? Todos estos valores de recepción que estamos teniendo en la polaridad vertical, horizontal de mi radio local, así como de igual manera en la polaridad vertical y horizontal
de mi unidad remota. ¿Ok? Al momento de ustedes realizar el ajuste fino en la alineación, en este momento estos valores van a tener un movimiento, obviamente siempre tratando de estar muy orientado hacia lo que es la franja en color verde, para poder obviamente tener valores mucho más acercados o mucho más cercanos a una alineación sin ningún problema, ¿no? Ustedes ven un indicador en gris, lo voy a señalar aquí, y un indicador en amarillo. Todo lo que es el indicador en amarillo es el nivel de recepción de señal que estoy teniendo actual, ¿ok? Y todo lo que está en gris regularmente va a ser un histórico del máximo nivel de recepción de señal alcanzado en algún punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente yo estoy teniendo, como este ejemplo, menos 74.3 de nivel de recepción, pero en la parte gris yo tengo menos 45.3, obviamente esto me dice que el radio o esa polaridad en particular alcanzó a tener obviamente un mayor nivel de recepción, un mejor nivel de recepción, y en ese momento pues obviamente podemos nosotros determinar que podemos lograr una mejor alineación. ¿Okay? Entonces, esta es una herramienta muy útil en la parte de alineación que nosotros tenemos en estos radios. ¿Okay? Por aquí tenemos otra pregunta. Creo que ya no. Perdón, fue la misma pregunta de su momento. Okay. Continuando con esta parte, pues en el apartado de configuración en el cual nos encontramos, pues bueno, también tenemos todo lo relacionado al soporte de VLANs, lo cual nos permitirá tener escenarios en donde podamos tener una separación efectiva de nuestro tráfico de datos. De igual forma, estamos trabajando para la implementación de soportar Q&Q en próximas versiones de firmware sin ningún problema. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos el apartado de calidad de servicio, en el cual pues contamos con 8 colas de prioridad para filtrado de paquetes con base en el estándar 802.1p. ¿Okay? Y por último, bueno, estamos desarrollando el soporte para todo lo relacionado a la sincronización a través del protocolo 1588 versión 2, para sincronización de los radios en escenarios de reuso y limitaciones en los rangos de frecuencia. ¿Okay? ¿Qué aplicaciones típicas nosotros podemos tener para este tipo de radios? Bueno, en este caso nosotros podemos mostrar los típicos problemas que tienen algunos operadores o algunos proveedores de servicio. Por ejemplo, con nosotros, en caso de que tengan alguna falla en la parte de la fibra óptica, el usuario puede migrar a un enlace de respaldo, ¿no? Aún teniendo este respaldo, la corrección de la falla pues puede tardar varias horas, ¿no? Varias horas, y esto obviamente baja la calidad del enlace, dependiendo del tipo de backup que pueda llegar a tener, ¿ok? Y requiere varias cuadrillas para resolver fallas en paralelo, ¿ok? ¿Cuál es la solución que nosotros podemos ofrecer con Quanta? Pues bueno, que nosotros, a diferencia de otro tipo de soluciones inalámbricas, pues vamos a poder ofertar una baja latencia y alta capacidad de enlace, ¿ok? Esto obviamente permite que el usuario no note esta migración en dado caso de que tuviéramos alguna falla con la fibra. ¿Okay? La corrección de la falla puede tardar varias horas, pero el usuario no lo va a notar, no se va a dar cuenta que él se encuentra ahora trabajando a través de un enlace de backup, que también es bastante interesante. Y el operador organiza la resolución de fallas en un recorrido con una sola cuadrilla. ¿Okay? Esto de alguna manera para todas aquellas empresas, proveedores de servicio, que de repente llegan a tener estos escenarios, bueno, el tener el respaldo de un enlace inalámbrico confiable, pues obviamente genera obviamente un menor índice de costos, y esto obviamente se ve claramente reflejado a la hora de cualquier situación inesperada, ¿no? Que podamos tener con nuestros servicios. Otra aplicación también que es muy típica, pues es el ahorro de espectro y la supervivencia al mismo, ¿no? Estamos hablando que vivimos en un país en donde la banda libre pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y de repente tenemos requerimientos que tal vez no sean tan altos en términos de capacidad, pero que sí sean muy necesarios en términos de cumplir con lo mínimo necesario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Típicamente, pues lo que vemos aquí, ¿no? Los problemas de los proveedores de servicio, pues es el piso de ruido que está en un rango de niveles de menos 70 a menos 50 dB, ¿ok? Y solamente quedan algunos
pequeños espacios, como están viendo ahorita ustedes en pantalla, que tienen anchos de canal a lo mucho de entre 10 y 14 megahertz. O sea, son espacios bastante reducidos, ¿no? Y requieren entregar al menos 100 megas agregados, ¿ok? ¿Qué sucede, no? Cuando no tenemos el espectro suficiente. Bueno, esto obviamente, aunque no tengamos el mismo espectro en ambos lados, pues bueno, esto no es algo que en el caso de Infinite Wireless sea algo que nos afecte. Tenemos una alta eficiencia espectral que con solo 14 megahertz de ancho de canal es posible lograr hasta 150 megas agregados, ¿okay? Entonces, desde ahí ya nosotros volvíamos hace rato con la pregunta que me hicieron en un principio, ¿cuál es la capacidad máxima que soportamos? Bueno, dependiendo de la necesidad que tú tengas, porque el Quanta 5 lo puedes ocupar como un backhaul bastante robusto, o lo puedes ocupar como una solución de última milla, que obviamente de repente tu última milla la tienes que entregar 50 megas, puedes entregar 100 megas, 200, no lo sé. Pero el espectro no es el mejor. Pero obviamente con Infinite Wireless, teniendo un ancho de canal de 14 megahertz, puedes lograr 150, o inclusive uno de 10, pues puedes entregar 100 megas, ¿no? Sin ningún problema, agregados. Y bueno, y la posibilidad también presente de usar nuestra selección de frecuencia utilizando nuestra solución híbrida FDD, en donde obviamente nosotros vamos a tener la posibilidad de poder hacer una selección de frecuencia efectiva en cada uno de los sitios con los cuales estamos trabajando. ¿Ok? Por aquí nos están preguntando, tenemos un par de preguntas. Buenas tardes, de Juan Ernesto Jiménez. Buenas tardes, ¿dónde puedo adquirir estos equipos para ser distribuidor? Esto lo puedes revisar directamente con nuestros amigos de Microtik México. Ellos te van a poder dar mayor información sin ningún problema, Juan Ernesto. Y pueden coexistir, la pregunta de Magina Armando Treviño, ¿pueden coexistir dos enlaces redundantes en una misma torre? Claro que sí, pueden coexistir sin ningún problema, ¿no? Es cosa nada más de cumplir con los requerimientos mínimos necesarios, pero sí hemos tenido escenarios trabajando simultáneamente en distancias que yo tenga registrado en México de 35 kilómetros con un nivel de ruido de menos 70, 65 aproximadamente. Obviamente el cliente usaba antenas con una alta ganancia, pero se lograron capacidades muy interesantes sin ningún problema, ¿no? Y pueden coexistir más de dos enlaces en una misma torre, ¿no? Eso también sería lo que te quería yo comentar. Creo que serán las... por aquí Juan Ernesto nos pregunta si este webinar estará en algún canal de YouTube. No puede entrar a verlo completo. Si no llega a estar, yo creo que sí debe de estar en un canal de YouTube, o se puede subir, no te preocupes. Si mal no recuerdo, si se encuentra arriba, ese te lo podemos compartir, la liga, o en su defecto te hacemos llegar la grabación de este webinar, no te preocupes. Y muchas gracias. Ok, gracias a ti, Juan Ernesto. Muy bien. Vamos a continuar con otro escenario, donde tenemos obviamente antenas pequeñas contra distancias grandes, ¿no? Pues los básicos problemas que podemos tener bajo este esquema, pues espacio reducido en torre, lo que comentábamos hace un momento. En un mástil de 1 metro se requieren instalar dos enlaces casi en paralelo, que yo creo que va a responder mucho la pregunta que me acaban de hacer. Se requiere una distancia de 20 kilómetros por cada enlace. Y el ente regulador permite usar un rango de 125 MHz de toda la banda de 5 GHz. Y 200 MHz pero solo a soluciones de antena de 23 dBi máximo. Entonces ya, si se dan cuenta, aquí ya tenemos una limitante muy puntual. ¿Por qué? Porque obviamente esto aplica, hay algunos países en Latinoamérica en donde tenemos la banda de 5 GHz está limitada, o tiene un rango muy limitado para operación de uso libre. Entonces, de repente sí vamos a tener la necesidad de poder utilizar algún tipo de solución y en este caso la parte de Quanta 5 sin ningún problema lo cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una antena integrada, un radio con antena integrada de 23 dBi con potencia de salida de 27 dBm que nos permiten llegar a estas distancias de 20 kilómetros, ¿no? Las dimensiones de los radios, como lo comentaba, pues eran de 30 por 30 centímetros, que son ideales para instalar en un mástil de 1 metro con una separación entre bordes de antena de 60 centímetros. Sería más que suficiente
suficiente para evitar fenómenos de autointerferencia, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, que nos hacían la pregunta, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí podemos tener llegar a tener una alta densidad de radios dependiendo de las necesidades en algún sitio, si es posible, cumpliendo con estos requerimientos mínimos, ¿no? Por acá tenemos otra pregunta. Creo que se fue el otro. Este uno estará en algún canal de YouTube, encontrar a verlo completo. Es la misma pregunta. Ok, creo que sí. Si tienen alguna pregunta por adicional que no haya leído, por favor, díganme. Ok. ¿Qué otro aplicativo nosotros podemos tener? Pues bueno, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Tenemos, si se dan cuenta, este es el screenshot que yo logré sacar para un enlace de 105.2 kilómetros. ¿Ok? Este ha sido el enlace más largo que hemos nosotros implementado aquí en México. Para este enlace se utilizaron anchos de canal de 40 megahertz, ¿ok? Y se obtuvieron una capacidad de descarga de 231 megas y una capacidad de subida de 192 megas. Esto es lo que el radio, en términos de configuración, de esquema de modulación, con base en los niveles de ruido que se tienen en ese momento, obviamente te dice, ¿sabes qué? Yo te abro el tubo a 420 megas sin ningún problema. La prueba que se hizo en su momento, puntualmente hablando, bueno, esto que ven acá abajo es la carga de datos, la carga real de datos que están pasando. Entonces dice que el radio te da una capacidad de 231 megas y el cliente estaba pasando 228.24, que llegó a tener los 230, 231 sin ningún problema. Pero para que se den cuenta de que el radio cumple, ¿no? Cumple con si te dice, oye, te voy a pasar 230 megas, y hay algunas tecnologías que, bueno, de esos 230 nada más pasa 30, ¿no? Entonces, llega a suceder. En el caso de nosotros, no. Estamos diciendo que te damos esta capacidad en términos en la dirección de descarga, y se cumple con la capacidad que se estaba necesitando para ese momento. ¿Okay? Entonces, son requerimientos que pudiéramos nosotros tener. En total, el throughput agregado para este enlace fue de 420 megas, reitero, con esquemas de modulación bastante interesantes, y con niveles en zonas bastante interferidas, pero la verdad es que se encontró un canal apropiado con un ancho de canal de 40 MHz y logramos sin ningún problema trabajar, ¿no? Por aquí tenemos otras preguntas. Por acá nos pregunta nuevamente Juan Ernesto, ¿habrá capacitación y certificación para integración de sus equipos próximamente? Claro que sí, debemos de tener, vamos a armar un plan de capacitación y certificación para integrar estos equipos, no te preocupes. Y en el chat, ok, esto fue un mensaje para mí. Muchas gracias, claro que sí. Muy bien, señores, pues vamos a avanzar rápidamente. Estamos ya por terminar. Antes de retirarme, presentarles el Quanta 70. ¿Por qué les quiero presentar este radio rápido? Quanta 70 es una solución punto a punto basada en la banda de los 70 gigas, ¿ok? Este radio me puede entregar hasta 480 megas agregados a no más de 2 kilómetros en ciudades densamente pobladas. Pero recuerden que la banda de 70 o es una banda milimétrica, pues no sufre interferencias. ¿Y dónde nos puede ser útil? En donde la banda de 5 esté saturadísima. Y, por ejemplo, en México es una banda libre y en algunos países de Latinoamérica. En otros tiene un uso donde ustedes tienen que solicitar un permiso, pero ¿cuál es la intención de presentarles rápidamente este radio? Pues de que es un radio que te permite ser un compañero muy importante de tus radios en Quanta 5, ¿ok? En zonas metropolitanas donde no tengas la posibilidad de hacer una implementación puntual o el nivel de interferencia no te permite tener obviamente alguna conectividad apropiada, Quanta 70 es donde obviamente te va a dar este performance y te va a permitir obviamente cumplir con estos requerimientos, ¿ok? Este es un radio con antena tipo lente de 38 dBi propietario y sus tamaños también se dan cuenta, es de 20 por 20 por 20 centímetros y tiene un peso de 1.7 kilogramos. Y ya nada más para terminar, en la parte de soporte tenemos una documentación en una wiki que es propietaria, donde ustedes van a tener toda la información de los radios, todos los manuales, tanto para la parte de interfaz gráfica como para todo lo relacionado a línea de comandos. Cursos en línea, lo que comentaban ahorita acerca de la capacitación, tenemos cursos en línea y estaremos programando cursos de certificación próximamente.
así como también nuestra herramienta InfiPlanner, que es una herramienta gratuita para cálculos de enlace. Todos si pueden obviamente tener acceso a la dirección infinitewireless.com, que es la que estoy poniendo en la parte inferior de la pantalla, que la voy a marcar, y registrarse a nuestro portal para tener acceso gratuito a estas herramientas. Sin ningún problema ustedes van a poder tenerlo. De mi parte ha sido todo el día de hoy. Yo les agradezco de verdad su atención. El tiempo pasa muy rápido. Y cualquier duda, cualquier pregunta adicional, dejo mis datos de contacto aquí abajo. Aquí estoy dejando mi correo electrónico, mi teléfono, para cualquier duda que puedan llegar a tener en el futuro. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. No sé si por ahí, José. Sí, gracias, ingeniero, por esta tan interesante explicación de lo que nos va a presentar Quantum para el próximo. No, en cuanto a los precios, como bien lo dijiste, vamos a manejarlo por lo pronto bajo pedido. Mientras que llegan, pusimos nuestros datos para poderlos ayudar con lo que necesiten. Y bueno, próximamente lo vamos a tener ya aquí en el país para poderlo ofrecer de manera masiva, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a usted. Gracias a Carlos también por el apoyo, a Francisco también, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Bien, como bien lo dijo, esta presentación está siendo grabada para ser luego colocada en nuestro canal de YouTube y posteriormente hacérselo llegar a todos los que se registraron a su correo electrónico, a los que se han registrado al canal al grupo de WhatsApp para hacérselo llegar también. Muchas gracias. Quedamos pendientes para un nuevo webinar, probablemente para el mes que viene, para ampliar un poco más estos detalles que hoy nos brindaste, ¿vale? Muchísimas gracias, José. Y por último, decirle a Uciel, sí, es la respuesta que le doy. Gracias a todos. Que tengan muy bonito día, muy bonita tarde. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José.